La pericia. La pericia va a estar dada para todos los casos, no necesariamente, ¿sí? Vamos a verla en determinados delitos, de acuerdo a que es importante que manejemos esa distinción, de acuerdo a la naturaleza del hecho que estoy investigando, a la naturaleza del delito que estoy imputando, es que voy a determinar cuáles son mis medios de prueba que me van a resultar útiles, conducentes, pertinentes, lícitos para acreditar un delito. Eso es importante. No en todos los casos vamos a necesitar de una pericia, ¿sí? Pero es un medio de prueba que está regulado en el Código Procesal Penal y nos va a dar o establecer determinadas reglas de procedencia. ¿Cuándo nosotros vamos a recurrir a un perito? Vamos a recurrir a un perito cuando necesitemos conocer mejor una materia específica, que nos expliquen mejor en qué consiste esa pericia, esa técnica, ese método que se haya podido utilizar en un caso específico. Y como abogados no lo conocemos todo y el juez tampoco lo conoce todo. Entonces nos apoyamos de las otras ramas, nos apoyamos de otros especialistas, porque en la práctica vemos pericias de distintos aspectos, ¿no? Vemos pericias biológicas, vemos pericias físicas, vemos pericias psicológicas, vemos pericias que nos van a ayudar a determinado caso analizarlo con una evidencia material o un dato específico científico. Entonces, tenemos que recurrir a los profesionales que son expertos en dichas ramas, ¿no? Si yo hablo de una pericia física, tendré que recurrir al médico legista que hizo esa pericia. Si yo hablo de una pericia psicológica, tendré que recurrir al psicólogo que efectuó esa pericia. Si yo hablo de una pericia biológica, tendré que recurrir al biólogo que hizo la pericia. Si yo hablo de una pericia toxicológica, lo más probable es que haya intervenido un químico farmacéutico para decirme qué tipo de sustancias tóxicas se encontró en el cadáver de una persona, en la sangre de una persona, o cuando una persona es sometida a un dosaje etílico, cuánto de alcohol tenía en la sangre, cuál es el método que utilizó, a qué hora le practicó la pericia, si es lo mismo practicarle la pericia a la hora que fue detenido o a la hora que pasó el hecho. Eso es importante saberlo y es importante introducirlo a juicio. Pero ¿quién es la persona llamada a introducir ese tipo de información? Es mi perito experto. Es con él con el que yo tengo que introducir este conocimiento científico, técnico, artístico, y tengo que llevarlo como un testigo más dentro de mi proceso. ¿Cómo se hace en este caso el nombramiento de un perito específico? En principio yo voy a ver en qué caso me encuentro, en qué caso estoy, porque puede ser que se puedan llevar a cabo pericias dentro de la investigación, dentro de mi etapa preliminar, preparatoria, o pericias que hayan sido ordenadas y hayan sido efectuadas desde que la persona estuvo, por ejemplo, detenida, ¿no? Cuando vamos a hablar de un caso de flagrancia, normalmente lo que hace el fiscal es que se cursen oficios a medicina legal con la finalidad de que el imputado sea sometido a un examen físico, aún si es que la agraviada nos dice que que estuvo libando licor. Lo más normal, lo más práctico es que el fiscal en esos casos diga que también se le practique un examen de dosaje etílico a efecto de saber cuánto de alcohol tenía en la sangre al momento en el que cometió el hecho, ¿no? O si es que se encontró un arma en su poder, también efectuar una pericia balística. Pero en este caso, en esos casos de flagrante delito,
se hará todo el trámite que estamos visualizando acá, que es del nombramiento del perito. En realidad no. ¿Por qué? Porque lo que se hace es cursar el oficio, llega a la dependencia asigna al perito o remite el oficio al área correspondiente y se efectúa la pericia, ¿sí? Cuando hablamos de estas reglas formales de nombramiento de peritos, cuando por ejemplo estoy investigando un delito contra la administración pública y he obtenido libros contables y voy a necesitar una pericia contable. Entonces, mientras que yo acopio toda esa información, entonces aquí voy a aplicar esas reglas del nombramiento. Tendré que ver qué perito es acorde para la pericia que yo quiero ordenar, ¿no? Si es un perito contable, si es qué tipo de perito, de acuerdo a la naturaleza del hecho del delito. Ahora, ¿qué reglas vamos a ver en el nombramiento de esta naturaleza? Normalmente, estos peritos trabajan en apoyo a la fiscalía. Y los peritos con los que se trabaja son con aquellos peritos que están designados por el área de criminalística de la policía, ¿sí? Hay instituciones que tienen sus peritos, por ejemplo, en el caso del Poder Judicial, tiene un registro oficial de peritos judiciales, ¿no? Que se ponen a disposición para que sean designados en determinados casos. Dependiendo de la naturaleza del delito, por ejemplo, el Ministerio Público recurre a ese tipo de profesionales también, porque la primera línea para poder designar o trabajar con peritos va a ser con peritos que resulten siendo peritos que trabajen continuamente con ellos, llámese medicina legal, llámese la DIVINCRI. En caso de que no tengamos peritos o no tengamos el experto profesional que necesito para mi caso, normalmente recién se recurre a esta lista oficial que tiene el Poder Judicial de peritos. O, por ejemplo, si es que no encuentro perito oficial en DIVINCRI, en medicina legal o en la lista oficial del Poder Judicial, en última instancia yo voy a recurrir a personas particulares que tienen estos conocimientos o que son expertas en algún campo. Por ejemplo, en alguna oportunidad, en un caso en el que se necesitaba traducción de cartas del extranjero, no había en la nómina del Ministerio Público ningún perito que preste esa labor. Tampoco se contaba con peritos de la DIVINCRI. En ese caso se tuvo que recurrir a la lista oficial del Poder Judicial de peritos inscritos en la REPEC para que uno de ellos, y es más, solamente había uno, que se lo vaya a designar para que pueda realizar la pericia, ¿no? Entonces, de acuerdo a la naturaleza de la pericia que yo vaya a presentar, es que tengo que designar y tengo que nombrar al perito que resulte idóneo. En estos casos, cuando el trámite se efectúa de esta forma, lo que vamos a hacer es que en audiencia, en juicio oral, las reglas del testigo también van a ser las reglas introductorias del perito, es decir, va a prestar juramento, promesa de honor para desempeñar, en este caso cuando recién lo nombro, ¿no? La labor de la pericia, o en ese acto va a decir si tiene algún impedimento. Un impedimento, por ejemplo, sería el conocer o tener algún vínculo parental o de consanguinidad con alguna de las partes, ¿no? Entonces, el perito está obligado a decir, en este caso, si tiene o le asiste algún impedimento para poder efectuar la pericia. Cuando hay nombramiento y designación de perito, a través de la disposición fiscal que lo nombra como perito, vamos a determinar el plazo en el que tiene que entregar el informe policial, vamos a decirle en qué consiste la pericia que tiene que efectuar,
Y respecto al tema de honorarios, se coordinará, ¿no? Si es que estamos con un perito del lista oficial del Poder Judicial o un perito particular, ¿no? Si es que estamos en una de esas áreas o en uno de esos ámbitos, entonces se tendrá que gestionar y hacer el trámite correspondiente para efectuarse el pago por honorarios. En estos trámites, cuando se designa o se nombra perito, vamos a ver como causales, como les decía, ¿no? El tema de que tengamos algún vínculo parental, algún tipo de interés en la pericia que se vaya a prestar, entonces ahí tenemos una causal de impedimento para ser nombrados como peritos, ¿no? O en el caso, por ejemplo, que el perito no entregue su pericia o que la pericia tarde en obtenerse el resultado, el fiscal está en la facultad de poder subrogarlo y poder nombrar a otro perito, ¿no? A efecto de que se pueda desarrollar esta pericia. Para la realización de la pericia, este perito que es designado, que es nombrado, tiene a su disposición toda la carpeta fiscal o todos los documentos que sean necesarios para que él pueda efectuar de forma correcta su pericia, de forma objetiva, pero sí tiene que guardar la reserva del caso, ¿no? ¿Por qué? Porque es bajo su responsabilidad que está teniendo acceso a estos documentos oficiales o a esta investigación. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, y en algunas situaciones se ha presentado que se den peritos de parte, ¿no? Puede ser que la fiscalía haya ordenado realizar una pericia biológica. Y la pericia biológica ya fue remitida al Ministerio Público y yo que soy la parte agraviada no me encuentro conforme con esa pericia biológica. Eh, puedo hacer que esta pericia de forma particular, yo directamente como agraviada, contratar a una persona que es experta en esa área y que me efectúe una pericia a efecto de que se vaya a corroborar que la otra pericia oficial que ha sido presentada en la carpeta fiscal dé la misma conclusión. Sí, o sea, sí podemos designar peritos de parte, sí, sí puedo presentar en la investigación una pericia de parte. Ahora, si es que hablamos de ofrecimiento de pericias de parte, entonces el juez tendrá que valorar o el fiscal, dependiendo en qué escenario estemos, la pericia, ¿no? Cómo se ha utilizado. En este caso, si es que tenemos dos pericias y con diferentes conclusiones o resultados, lo más idóneo es citar por separado a cada uno de los profesionales que ha efectuado esa pericia a efecto de poder interrogarlo en el extremo de la realización para que nos explique cómo es que ha realizado esa pericia, ¿no? Y como fiscal, cuál me genera mayor certeza de esas pericias, ¿no? Normalmente en una investigación, en la mayoría de casos vamos a tener una pericia oficial, que es la que generalmente designa y nombra el fiscal. Pero en algunos casos, como les vuelvo a repetir, puedo presentar una pericia de parte, puedo pedir que mi perito de parte esté presente al momento de que se esté llevando a cabo la diligencia de la pericia por el perito oficial. La ley me faculta, la ley me dice que puedo presentar este tipo de documentos, pero para que nosotros tengamos certeza o vayamos a valorar estas pericias de forma correcta, lo objetivo sería citar a estos expertos profesionales y que nos expliquen cómo desarrollaron esta pericia. Todo informe pericial va a tener determinados conceptos. En principio vamos a ver que se va a identificar la persona o el profesional, el perito experto que realiza esa pericia, ¿no? Con nombres y apellidos, su DNI, su domicilio, su registro profesional.
Luego nos va a describir cuál es la situación, persona, cosa, estado de hecho respecto de lo cual ha practicado la pericia. Luego nos va a explicar en forma detallada lo que ha podido comprobar en su pericia. El siguiente punto del informe pericial oficial es que nos va a fundamentar en forma técnica la pericia que nos está presentando. Y luego nos va a decir cuáles son los criterios científicos, técnicos o médicos, de acuerdo a la naturaleza del profesional perito, que le sirvieron para realizar el examen. ¿Cuál es la conclusión a la que ha arribado en su informe pericial? Y va a consignar la fecha y firma y sello para presentar esta pericia, sea ante la fiscalía o sea que es examinada en un juicio oral, ¿no? En este caso, el informe policial está prohibido de contener juicios de valor, no juicios sobre responsabilidad o no responsabilidad penal, no le corresponde decir. Únicamente se va a abordar el tema específico que ha sido solicitado por el fiscal para determinar puntualmente una cuestión en un peritaje determinado que se le haya encomendado, pero no va a decir si hay o no hay responsabilidad y emitir juicios de valor. Respecto del contenido del informe pericial de parte, en realidad va a contener los mismos puntos que ya hemos señalado antes y puede hacer, en este caso, un análisis crítico respecto de la pericia oficial que está contrastando o que se está efectuando en paralelo, ¿no? Adicionalmente puede tener este análisis crítico, porque si yo presento o hago elaborar una pericia a un experto de forma particular, es porque tengo dudas, no me queda clara la conclusión de esa pericia oficial o deseo saber si es que en realidad es eso lo que me dice la pericia, ¿no? Entonces, en el caso de que se evidencie por parte del perito de parte una contradicción o que no lleguen o no arriben a la misma conclusión, se permite efectuar un análisis crítico en la pericia de parte que sea ofrecida. ¿Qué reglas tenemos en este medio de prueba que es la pericia? En principio, que el informe pericial oficial va a ser único. Como les vuelvo a repetir, en muy contados casos se da que tenemos dos pericias y estas puedan resultar contradictorias. Normalmente se tiene una pericia que es la oficial y que es única y que con esa es uno de los tantos elementos de convicción con los que le generan certeza al fiscal para irse a un hipotético escenario de juicio oral, ¿sí? ¿Qué sucede si es que los peritos que se hayan designado sean 2, 3 o más y no todos lleguen a la misma conclusión? Entonces, cada quien puede presentar una pericia por su parte, ¿sí? En este caso, las observaciones que se puedan presentar a las pericias tienen un plazo de 5 días para poder comunicarles a las partes. ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, la pericia que fue presentada por el perito no resulta suficiente para el fiscal para emitir un pronunciamiento? En este caso, el fiscal pueda solicitar que el perito nombrado emita un informe ampliatorio o que se nombre otro perito para que emita un nuevo informe pericial, ¿no? A veces sucede que hay algún dato dentro de la pericia que no es, por ejemplo, eh, claro o es un poco capcioso, oscuro, ambiguo, no se comprende. Entonces, en este caso yo puedo decirle al perito que practicó esa pericia que amplíe su informe pericial, o en su defecto puedo nombrar a otro perito, ¿no? Ahora, respecto del examen pericial,
El examen pericial no es otra cosa que el interrogatorio de mi perito en juicio oral, en audiencia. En este caso, lo que va a tener que el perito declarar o respecto de lo cual se lo va a interrogar, básicamente es respecto de la pericia que él ha realizado, respecto del objeto de la pericia que practicó, las conclusiones, el método que ha podido emplear para efectuar la pericia que ha presentado. Y en este caso, si es que necesitáramos en audiencia algún tipo de explicación científica, también son válidas ese tipo de preguntas en el interrogatorio, de acuerdo a la línea de la teoría del caso del fiscal o del contrainterrogatorio que quiera plantear la contraparte.